Yo les agradezco esta invitación, ya lo habíamos visto la mayoría. Hay algunos papás, ¿no es cierto?, aquí con sus niños. Hoy día vamos a abordar un tema que yo diría que es como el complemento de lo anterior. Justamente está destinado, ¿sí? ¿Se escucha ahí mejor tal vez? Sí. Destinado a los papás, ¿no es cierto? Yo no sé si aquí todos son papás, algunos son futuros papás, así que la idea es que nos bendiga a todos. Yo creo que en la medida que uno escucha, y lo digo como mamá, ya que una de esas yo debiera estar más de abuela, tengo hijos grandes, así que ya pasé la crianza, ¿no es cierto?, más exigente en ese sentido, pero uno nunca deja de ser papá, uno nunca deja de aprender. Y yo creo que esperemos, ¿no es cierto?, que Dios nos vaya revelando, que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento. Yo siempre pienso en la inteligencia, ¿no es cierto?, nos la ha dado Dios, y en la medida que vamos creciendo en el Señor, más que solo inteligencia, para mí me representa mucho la palabra sabiduría. La sabiduría tiene que ver con no solo el aprender, el conocer, sino que es el madurar, ¿no es cierto?, el saborear. Sabiduría viene de saborear el conocimiento profundamente desde la experiencia también. Así que el objetivo de hoy día también va a ser vamos a revisar algunos temas, ¿no es cierto?, atingentes un poco a los niños. Me decía aquí Lilian que algunos son, ¿no es cierto?, papás de niños chicos hasta adolescentes, así que vamos a ver y vamos a revisar algunos temas, ¿no es cierto?, también del desarrollo, como para tener un marco, ¿no es cierto?, general, y de ahí tratar de escudriñar un poquitito en la sabiduría de Dios y en lo que puede incorporarse, ¿no es cierto?, en el conocimiento y en lo que uno va a hacer en la práctica voluntad. Así que los invito a disponerse, vamos a revisar. Hoy día vamos a ver, vamos a repasar un par de conceptos, ¿no es cierto?, para los varones que no estuvieron con nosotras, las mujeres, ¿no es cierto?, la vez pasada. Pero pensando un poco en que lo que yo les decía, el ser papás es un desafío permanente, ¿ya? Así que ahí vamos a tratar de iluminar algunas cosas, pero sin pensar que tenemos una verdad absoluta. ¿Verdadero o falso? ¿Qué piensa cada uno de nosotros? Más allá de lo que suene bonito o de lo que suene no tan bonito, ¿no es cierto? El niño es pequeño aún, si no aprende ahora, aprenderá después, sí o sí. O sea, el aprendizaje se da de manera instantánea, natural, sea que intervengamos un poco o no. Si no aprende ahora, lo aprenderá después. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque los primeros 5 años son fundamentales en el desarrollo cognitivo de un niño. Lo que aprende en los primeros 5 años es los patrones que él va a seguir, que va a repetir. Incluso, por eso la Biblia nos enseña que tenemos que introducir a los niños, y cuando fueron ya no se apartarán de él, porque en esa etapa es la que ellos, claro que van a tener algunas cosas que van a aprender, siempre van a aprender. Un proceso, porque el aprendizaje es un proceso continuo, pero la mayor parte de las cosas que nosotros podemos inculcar a los niños es entre los 0 y 5 años. Yo creo, y en algún minuto no lo puse porque vamos a revisar hartas cosas, pero hay un texto en que dice: no te preocupes de darle orientación a tus hijos porque más adelante, cuando tenga 18, no sé qué, no te preocupes de... Y en realidad a veces las personas piensan que el niño va a aprender, que no importa que yo no lo instruya porque para eso está el colegio, para eso va a estar la iglesia incluso. Hoy día el enfoque es justamente cómo aprenden en el hogar, cómo lo que nosotros hagamos, digamos y dejemos de decir o de hacer es fundamental. El castigo es parte de la disciplina. ¿Verdadero o falso? Verdadero, pero no se refiere solamente a imagen castigo físico. Uno... También puede haber a lo mejor un castigo en el sentido de no estimular una cierta conducta, como parte del aprendizaje, pienso que sí, pero... Vamos a meternos en un tema, porque cuando uno dice castigo siempre aparece el castigo físico, ¿no es cierto? Aparece la vara. Vamos a ver qué significa la vara, qué significa castigar. Porque el primer castigo es el enojo, es el no, desde que son chiquititos. Ese es un castigo, es como tú decías, un refuerzo negativo. O sea, quitamos algo que el niño quiere, ¿no es cierto? Pero vamos a irlo revisando. Como padres,
tener diferentes perspectivas o estar en desacuerdo mutuo con el otro puede enriquecer la enseñanza? Ninguna de estas afirmaciones yo diría que es completamente verdadera y falsa, ¿no es cierto? O sea, podemos pensar de que cuando un hombre se une a una mujer, venimos y traemos toda una historia familiar distinta. Y eso va a significar que pensamos distinto, que tenemos perspectivas levemente distintas. Pero cómo eso se traduce, ¿no es cierto? Y cómo es necesario llegar a acuerdos o llegar a consenso básico. La letra con sangre entra. Esto es un dicho que me parece que en algún minuto se decía antes. Creo que estoy... No, ahí está. ¿Verdadero o falso? La letra con sangre entra. ¿Eso tiene que ver un poco con el castigo físico? Ya, vamos a avanzar. Eso se ve un poco complicado, ¿no es cierto? Una buena cualidad parental, la paciencia. ¿Qué entendemos por paciencia? Ya, vamos a irlo viendo. Los problemas infantiles son falta de madurez. Cuando uno dice falta de madurez, uno puede ir a lo primero. Es como ya se le va a pasar, o esto en el fondo tiene que ver con esperar un tiempo, con que va a ir creciendo. Pero sin duda que la madurez también tiene que ver con lo que hagamos, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de ir dando luces y ir dando respuestas. Somos distintos, cada uno de nosotros tiene características personales distintas y tenemos hogares distintos. Lo que sirve en una casa o para una persona no siempre sirve de la misma manera para otro. Pero el objetivo hoy día es lograr algunos acuerdos, llegar a algunos consensos, sin duda. Porque sin duda que podemos ser distintos, pero la idea, ¿no es cierto?, es aunar algunos criterios, porque si no nos dispersamos y es lo que pasa un poco en la actualidad. Todas las perspectivas pueden, ¿no es cierto?, ser válidas o respetables. Vamos a repetir esto como un contexto familiar solamente. Esto lo vimos un poco como mujeres la otra vez. La familia es el núcleo básico de toda sociedad, viene desde siempre. Hay distintas formas de hacer familia, familia nuclear o familia extendida o extensa, en que incluimos o no a nuestros padres, a los abuelos, a nietos, sobrinos, ¿no es cierto? Pero la familia es donde nuestros hijos se forman, donde nosotros como personas también vamos creciendo, ¿no es cierto? Es el lugar donde se va a desarrollar la mayor parte de nuestra vida o una parte importante, lo digo, para nuestros hijos. Está constituido por todas las personas significativas, con vínculos sanguíneos, la mayoría de las veces, pero a veces también. Son familias, ¿no es cierto?, aquellos que se han allegado a nosotros. También es familia, si en algún minuto el papá o la mamá de nuestros hijos, ¿no es cierto?, está ando fuera, pero es parte de nuestra familia, es parte de la familia de nuestros hijos, ¿no es cierto? Como padres nos podemos separar, lo digo, pero nunca van a dejar de ser pareja parental, ¿no es cierto? Es parte de nuestra familia. Está la familia de origen de cada uno de nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, tíos, la familia nuclear, que generalmente está constituida, ¿no es cierto?, por los padres y los hijos, y la familia extensa, que incluye, ¿no es cierto?, a todos, incluyendo a quienes a veces no tienen un lazo sanguíneo. Familia nuclear, ¿no es cierto?, y ahí es donde hay que diferenciar algunas como subestructuras, por así decirlo. Nosotros somos pareja conyugal en la medida que somos esposos, ¿no es cierto?, somos pareja parental en la medida que somos padres. Podemos dejar de ser pareja conyugal, pero nunca podemos dejar de ser pareja parental, en términos de ser papás, ¿no es cierto?, de nuestros hijos. Son roles que ahí aparecen, ¿no es cierto?, incluyendo nuestros hijos. Nuestros hijos, nosotros somos hijos, todos. Es imposible venir a esta vida sin ser hijos porque hemos sido engendrados, ¿no es cierto? El hijo, nosotros, así como los nuestros, ¿no es cierto?, tenemos derecho a conocer a nuestros padres, y lo digo incluso en situaciones, ¿no es cierto?, de abandono o de adopción o de que uno cría hijos, ¿no es cierto?, de otros papás y que en algún minuto pueden no haberse hecho cargo. Los hijos siempre tienen el derecho, ¿no es cierto?, de conocer en algún minuto a sus padres biológicos. Familia. ¿Por qué pasó rápido? Familia y salud. Lo digo porque cuando uno piensa en los hijos,
Vamos a entender el concepto de salud no solo como la ausencia de enfermedad, sino que el desarrollo de todas nuestras facultades, ¿no es cierto?, físicas, mentales, espirituales, y que se desarrollan al interior de una familia. Ya al interior del hogar es donde se desarrollan nuestros hijos, nos desarrollamos nosotros también, y por lo tanto tiene directa relación con la salud. Nosotros queremos, ¿no es cierto?, ser personas sanas y queremos tener hijos sanos en un amplio sentido de la palabra. La salud se entiende ahora como el bienestar físico, emocional, social, ¿no es cierto?, espiritual de nuestra familia. Y por lo tanto la familia es donde se genera la vocación de nosotros como padres, de nuestros hijos como personas, como hijos. La vocación tiene que ver, ¿no es cierto?, con todos los aspectos, el desarrollo de todos los aspectos. Vocación viene de la palabra vocare, que es un llamado, y es un llamado desde fuera y desde dentro, a desarrollarnos como personas en nuestra totalidad de aspectos. Tiene que ver con nuestro ser persona, nuestro ser hombre, mujer, ser hijo, ser padre, ser hermano, ser amigos, ser alguien de la sociedad, ser trabajadores, profesionales, o ser también parte de una sociedad. Lo político tiene que ver con que somos ciudadanos, ¿no es cierto?, de un país y de una nación en ese sentido. Por lo tanto, la vocación, lo digo y lo agrego, porque la vocación no es algo que en algún momento uno descubra en términos espontáneos, sino que es algo que uno va construyendo y tiene relación directa con la persona que nosotros queremos ser, aquellos aspectos de nuestra persona, ¿no es cierto?, que queremos desarrollar y aquellos aspectos que queremos desarrollar menos, ¿ya? Y por eso lo digo, porque al interior de la familia se descubre la vocación, se descubre nuestra vocación y se desarrolla nuestra vocación de persona, de trabajadores, de padres, de madres, de esposos, y la vocación de nuestros hijos, ¿ya? Esto lo habíamos visto también la otra vez, pero lo traigo de nuevo a colación porque nosotros, este es el árbol genealógico nuestro, o depende si nosotros lo hacemos individualmente para cada uno de nosotros. Si es nuestro árbol genealógico, ahí donde dice hijo está nuestro nombre y nuestros hermanos, ¿no es cierto? Aquí tenemos a nuestra propia mamá y sus hermanos y hermanas, nuestro padre y nuestros abuelos. En el caso de nuestros hijos, nuestro árbol genealógico, el árbol genealógico de ellos está aquí. Ellos están aquí y aquí estamos nosotras, las mamás, y el papá, con nuestros suegros, ¿no es cierto?, nuestros abuelos de nuestros hijos. Lo digo porque el árbol genealógico es un pequeño esquema solamente, pero el árbol genealógico es fundamental en el sentido que vamos a ir revisando también de nuestros ancestros, cómo nosotros llegamos a una familia y traducimos lo que hemos ido heredando, lo que hemos ido aprendiendo de nuestra forma de familia. Lo que yo les decía al principio, nuestros hijos tienen todo un tronco paterno y todo un tronco materno, toda una historia que ellos heredan. Por lo tanto, nosotros, nuestra familia, nosotros como pareja, ¿no es cierto?, conyugal y parental, unimos, por así decirlo, en nuestro hogar, dos familias completas. Incluso multiplicadas hacia atrás son muchos más ascendientes, ¿no es cierto?, que en algún minuto se traducen en nuestros hijos. Por eso es bueno tener a veces conciencia de cuáles son las características que unen a esta familia, y esas son las que se ven en nuestros hijos, ¿ya? Lo digo porque heredamos lo positivo y lo negativo, ¿ya? Las características positivas. Heredamos, ¿no es cierto?, cuando uno habla de herencia, uno hereda también los bienes y también las deudas. Y me refiero un poco a eso, heredamos lo positivo y lo negativo, ¿ya? Y eso tiene que ver con que el conocer de las características de nuestra familia va a ser sumamente provechoso en la medida que nosotros sepamos con qué material contamos. El material genético es como la frutera que hay en la casa de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Hay manzanas, peras, plátanos y kiwi, ¿ya? En general, nuestros hijos, o todos los que formamos parte de una familia, comemos, nos repartimos esa frutera. Y nuestros hijos, en la medida que van creciendo, hay distintas formas de repartirse. Nuestros hijos se reparten todo: los cariños, los afectos, las características, las inteligencias, la belleza, las cualidades, los talentos. Y lo digo un poco en esta figura de una frutera,
en la medida que ellos van creciendo, van comiendo plátanos, manzanas, y hay distintas formas de repartirnos. Hay familias en que todos los hijos comen de todo un poco y se parecen bastante todos. Pero en general muchas veces hay algunos que se comen todos los plátanos, y lo digo en términos a veces literales, ¿no es cierto? Porque les gusta más alguna cosa y al final queda, no sé, la fruta que menos les gusta y esa se la comen los más chicos, o el que es más lento para comer. Entonces tenemos de alguna manera, y lo digo también para nosotros en nuestra familia, cuando nos criamos, comimos, por así decirlo, desarrollamos distintas características que fueron repartidas, por así decirlo, con nuestros hermanos. Eso lo hicimos de manera automática, natural, sin darnos cuenta, pero en la medida que vamos creciendo nos podemos ir dando cuenta de qué desarrollamos más y qué desarrollamos menos. Cuando uno crece, ¿no es cierto?, uno puede echar mano justamente a eso. Lo que ustedes quieran desarrollar como adultos, nosotros, en términos de cambiar, de agregarle, es justamente eso que está disponible. Es más fácil que si ustedes no comieron tanto kiwi en su familia, pero estaba ahí disponible como fruta, como material genético, ¿no es cierto? Ustedes cuando en algún minuto necesiten un poco de esas características del kiwi, va a ser más fácil que lo adquieran en la medida que también uno lo haga propio. Lo digo porque es más difícil ir a comer, no sé, las mandarinas que están en la otra casa. También uno puede aprender cosas que no están en nuestra familia, pero lo más fácil es aprender aquello que está como herramientas. Y lo digo como personas, como esposos y también como papás, ¿ya? Cómo estamos distribuyendo nuestras características y qué están aprendiendo nuestros hijos. Lo digo en el sentido siguiente. Hay dos mandatos que para mí, y no solo para mí, yo lo he escuchado, no es una idea propia, ¿no es cierto? Y lo digo pensando en algunas buenas prédicas. Hay dos grandes mandatos que tenemos y que yo creo que ilustra mucho lo que estoy diciendo y que son mandatos a nivel familiar. Primero, honra a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto? Eso lo escuchamos, eso lo sabemos. ¿Qué significa eso? Significa aceptarlos, significa respetarlos, significa reconocerlos. Los que son más incluso exigentes, dice que ni siquiera se relaciona con el aceptarlos ni el perdonarlos, porque nosotros no podemos ni siquiera estar en la posición de aceptarlos, porque en el fondo no podemos no aceptarlos, porque son nuestros padres. Y lo digo pensando en nuestra relación con nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Cuánto los aceptamos, ¿no es cierto? Es un mandato divino que tiene que ver con un principio espiritual muy importante. Se refiere a respetar, a reconocer, y lo digo un poco en el entendido anterior. Hay una buena cualidad, y yo les decía, ¿no es cierto?, de conocer cuál es nuestra herencia, cuáles son los pros, los contras, las virtudes y las no tan virtudes de nuestra familia. Ese reconocimiento tiene que ser en absoluta honra a los padres y a las madres, a nuestros ancestros, a nuestros abuelos incluso, en el sentido de que si uno se eleva contra ellos, si uno los critica enormemente, si uno resiente, si uno guarda, ¿no es cierto?, cosas contra ellos, mírenlo así, eso se vuelca contra cada uno de nosotros, porque nosotros somos productos de esa familia. O sea, en cada una de nuestras células tenemos un tronco paterno, ¿no es cierto?, y un tronco materno. Por lo tanto, si uno se eleva contra ellos, lo que uno hace es elevarse contra cada una de nuestras células. Y por eso el mandamiento que dice, tiene bendición, y serán multiplicados y serán bendecidos. Lo digo porque es un aspecto fundamental como padres, como hijos y naturalmente para nuestros hijos. Honra a tu padre y a tu madre porque tiene que ver con la heredad. Pero hay un mandamiento, ¿no es cierto?, complementario a eso, y que de hecho incluso es anterior, y que fue lo que le dijo Dios, ¿no es cierto?, por tanto el hombre y la mujer dejará a su padre y su madre, y se unirá, lo ha dicho en un contexto de familia, pero más allá de solo el contexto de hacer familia, o sea, de formar, ¿no es cierto?, su propia familia, tiene que ver con a pesar de que tenemos herencia, de que cada una de nuestras células, ¿no es cierto?, tenemos un material genético, mírenlo así, entre los hermanos compartimos exactamente el mismo material genético. ¿Sí? Hermanos
hermanos de padre y madre tenemos el mismo material genético. Tenemos los mismos padres, los mismos padres. Pero somos distintos, somos únicos. Y este mandamiento tiene que ver con eso, con que cada uno de los miembros, y lo digo pensando en volver a esto, estos son momentos en la historia de una familia. Hay una historia de nuestros abuelos, ¿no es cierto? Las decisiones que ellos tomaron, se casaron, cómo se llevaron, tuvieron sus hijos. Nuestros padres tienen una historia, ¿no es cierto?, previa, conjunta a nosotros, y nosotros también estamos llamados a tener nuestra propia historia, a independizarnos en el momento, a no ser exactamente como los padres quieren que seamos. Y eso es nuestra historia. Ustedes son exactamente como quisieron o querían sus papás. No. ¿Piensan exactamente lo mismo? ¿O estudiaron o trabajan? No, ¿no es cierto? Entonces, tal vez, a lo que me refiero con este mandato, es que son dos mandatos que se deben integrar, se deben equilibrar en la vida de cada uno de nosotros. Siempre, como hijos de mediana edad o adultos, vamos a honrar a nuestros padres, porque de ellos nos han dado la vida, pero además estamos llamados a independizarnos, incluso a aprender de esa experiencia, a constituirnos en personas independientes. Y ese es el mismo mandamiento hacia nuestros hijos. Lo digo porque nuestros hijos los tenemos un poco prestados, ¿no? Pasan con nosotros, pero en algún momento se van a ir. Mandatos específicos, y esta es una primera vez que lo vamos a abordar, porque vamos a ir revisando varias cosas, pero lo puse justamente a raíz de lo anterior. La relación padres e hijos está constituida, ¿no es cierto?, por una voluntad de Dios en la creación. O sea, Dios creó la familia, ¿no es cierto?, crecer y multiplicados. Aquí hay un mandato, ¿no es cierto?, que es hacia los hijos, y que yo creo que todos lo sabemos, y lo digo no solo para nuestros hijos, sino que para nosotros. Fíjense, la obediencia, la formación, la exigencia hacia nuestros hijos es de obediencia, es de que aprendan de sus padres, que nosotros aprendamos de sus padres. La obediencia ahí aparece, y después vamos a revisar más citas, ¿no es cierto? En Proverbios hay muchas, fíjense que casi la mayoría de las cosas aparecen en Proverbios y después también son tomadas por el Nuevo Testamento y los Evangelios y las cartas. Aquí hablamos de la obediencia, el manantial de vida. Cómo el obedecer en algún minuto se puede traducir en multiplicación o vida en abundancia. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y así, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra, o sea, se equivoca. Esto está enfocado hacia el hijo, hacia la actitud, hacia el abrirnos a aprender. Y el que nuestros hijos también tienen ese mandato en cada una de sus seres, ¿no es cierto? El hijo sabio recibe el consejo del padre. Hijos, obedeced a vuestros padres. Después, a los padres, ¿qué se nos pide a los padres? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Como padres, somos autoridad, ¿no es cierto? Estamos por sobre ellos, tenemos el poder, la autoridad, tenemos la enseñanza, la guía, la protección. Nosotros somos los primeros orientadores, somos los primeros profesores, independiente que ya no somos los que les enseñamos a escribir, en la mayoría de los casos, ni matemáticas, ni historia, pero somos los primeros llamados a la instrucción, ¿ya? A enseñar, a corregir, con dominio propio y sabiduría. Fíjense aquí, porque esto tiene que ver con nosotros, ¿no es cierto? Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y alegría a tu alma. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando en las escrituras aparece una palabra, a veces puede ser muy sucinta o muy sintética, pero cada palabra tiene, ¿no es cierto?, una tremenda cantidad de información, de riqueza. Tiene no solo la primera aproximación literal, sino que tiene hasta 7 niveles de interpretación, desde lo más básico hasta lo más profundo. Y por lo tanto, si ahí habla de
como padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, es porque eso es algo que a veces hacemos los padres. O sea, si no, no estaría puesto ahí, ¿ya? Entonces, hay que entenderlo más allá de que se dice una vez y no se vuelve a repetir, es algo fundamental, ¿ya? Y lo vamos a ir revisando. Esto es como una primera aproximación, ¿ya? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, ¿ya? El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Es como lo que dice también ahí Pablo, ¿ah? En toda cosa buena, justa, sabia, en eso pensar. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿O ustedes se gozaban cuando los disciplinaban? No, ¿no es cierto? No es gozoso, no es gracioso, no es placentero, ¿ya? Y el reconocerlo, o sea, que la Escritura lo reconozca, es que reconoce lo que nos pasa día a día a nosotros, ¿ya? Aquí no hay una teoría que esté por sobre lo que nos pasa, la experiencia como hijos y la experiencia que vamos o que estamos teniendo como padres, ¿ya? Esta es una primera aproximación. Vamos a hacer una breve introducción un poquitito a lo que es la etapa desde 0 a 20 años, ¿no es cierto? Pensando un poco en los conceptos que yo ya les decía. Madurez. Madurez es un concepto que tiene que ver con el crecimiento, que tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con el desarrollo, pero no es solo físico. Por lo tanto, la madurez es un concepto que está conforme a la edad. La madurez, ¿no es cierto?, significa objetivos de cada edad, porque no es lo mismo lo que uno espera de un niño de 1 año al que espera, o sea, lo que uno puede esperar de uno de 5 o de un lolo, un joven de 20, ¿no es cierto? Por lo tanto, madurez es un concepto de la edad, de menos a más. Siempre es de menos a más el crecimiento, o sea, es de suma, de multiplicación, de agregarle, no de restarle, ¿ya? Eso parece obvio, pero a veces cuando uno dice yo quiero dejar de ser tan tímido como soy, eso es como restarle, es como no querer ser lo que soy. Si un niño, si un joven, si cualquiera de nosotros en un minuto desarrolló la timidez como característica, esa timidez o esa tendencia a irnos hacia adentro, a ser observadores, es una característica que nos va a acompañar probablemente toda la vida. El tema es que a esa característica de timidez, que en un principio puede estar asociado al temor de salir, de ir a la calle, tiene que ir de alguna manera aflojando. En la medida que yo me incorporo al colegio, en la medida que voy a un cumpleaños, en la medida que hablo, que digo lo que pienso, que me acerco a alguien que me interesa, que después, ¿no es cierto?, me enamoro. ¿A qué me refiero? De menos a más significa que yo no tengo que restarle a lo que soy, sino que tengo que agregarle, ¿ya? Es un concepto tal vez sutilmente distinto, pero es potentemente distinto. Agregarle, no dejar de ser, ¿ya? Lo digo también porque tiene que ver con nuestras características y con las de nuestros hijos. Aquello que nos hace únicos. Cuando uno muchas veces dice, no, este niño no puede ser, o yo voy a tratar de que no sea de tal manera. Hay que lograr, y bueno, tiene que ver nosotros con el equilibrio, pero el cambiar una característica o una actitud de ellos tiene que ver con generar otra, más que con quitar, ¿ya? Proceso marcado por la genética y la estimulación, o sea, eso es obviamente, ¿no es cierto?, algo que se va dando con el tiempo. Paciencia, y lo digo pensando en que la paciencia no es tolerar, no es aguantar, no es hacer vista gorda, ¿no es cierto?, y después explotar. La paciencia viene de la serenidad, de la actitud, ¿no es cierto?, de control, de dominio, y de la ciencia, del conocimiento, de la revelación, ¿no es cierto?, del conocer las etapas, de el saber que si yo, ¿no es cierto?, a un niño se le quiebra algo que está, un florero, un vaso, un plato, si es un niño que tiene 5 años, o que tiene 2 años, o que tiene 15 años, muy distinto. O sea, yo puedo entender, ¿no es cierto?, que lo que yo espero de mis hijos depende mucho de la edad, y por lo tanto, en ese sentido también tenemos que conocer. Un poco ese es el objetivo, conocer cómo son las distintas etapas, y esto es solo un resumen amplio, sintético, ¿no es cierto? Hay muchas características individuales y no las vamos a poder, ¿no es cierto?, abordar, pero básicamente en este esquema, un lactante de 0 a 2 años. De 0 a 1 año se llama
¿no es cierto?, lactante menor, y lactante mayor es de 1 a 2 años, en que son bien distintos. Pero la lactancia, ¿no es cierto?, son los 2 primeros años, en que lo que hace, parte del objetivo de un lactante menor es generar el apego, esa es la función fundamental, y el lactante mayor, cuando ya empieza a caminar, es un poco la independencia física, estamos hablando de una mini independencia, ¿no es cierto?, o autonomía. Pero fíjense, el desarrollo físico, aquí hay cosas que son muy interesantes, que no cabe todo, pero el niño en el primer año de vida triplica el peso, dobla la estatura, crece en un 70%, ¿no es cierto?, su cerebro. Después, todo lo que tiene que ver con el tejido muscular, que cómo se va desarrollando. Cuando la bobita es una bobita, es mucho más agua y grasa. ¿Ah? Así éramos. Algunos mantenemos un poco grasa, ¿no es cierto?, pero bueno, pero me refiero a que va creciendo muscularmente, se va, ¿no es cierto?, consolidando los huesos, la binocularidad, que tiene que ver con el coordinar, ¿no es cierto?, los movimientos de los ojos, y así, hay muchas otras características. En lo cognitivo, fíjense que esto más o menos son como las áreas del desarrollo físico, cognitivo, que se va desarrollando también, reflejando en el lenguaje, lo afectivo, lo social, ¿ya? Más o menos ahí aparece. Van aprendiendo por imitación, empiezan a darse cuenta, a balbucear, a dar las primeras palabras, ¿no es cierto?, el reconocimiento del no. Fíjense que el no se reconoce desde muy temprano, cuando uno le dice que no a una guagua. No es que tenga el mismo concepto de no de alguien de 20 años, pero reconoce el no. Después, el vínculo. Lo más importante aquí es el vínculo, ¿no es cierto?, con los padres, y que se va ampliando un poco después con los desconocidos. Aprende a reconocer desconocidos, ya también a temprana edad. ¿Cuál es la necesidad? Esto tiene que ver con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar en ellos? El vínculo, el apego, la primera autonomía, sin duda, y los primeros hábitos. Hábitos significa horas para dormir, para comer, hábitos de limpieza, de higiene, etc. Etapa preescolar, aproximadamente antes de lo escolar, aunque es poco preescolar porque ya la mayoría de los niños están, ¿no es cierto?, insertados o en una sala cuna, o en un jardín infantil, o ya en el colegio, ¿ya? Tiene que ver, fíjense, con lo mismo. Es la primera, el destete. ¿Ustedes se acuerdan? Hay una parte donde aparece el destete en la palabra. Isaac, ¿no es cierto?, está el destete. Lo nombran así, muy poquitito, pero se habla del destete de Isaac. ¿Se acuerdan? El destete no es solo el dejar la lactancia en términos del pecho materno. El destete en las escrituras aparece, ¿no es cierto?, cuando Abraham separa, por así decirlo. El destete que se describe en la escritura es que Isaac ya no va a dormir con su madre, ¿no es cierto?, Sara, y va a empezar a ser instruido, cuidado también por su padre y por los varones de la familia. Va a empezar a ser enseñado. En esa época, ¿no es cierto?, eran los adultos los que le enseñaban todo, a leer, a escribir, y justamente aparece porque es una etapa necesaria y muy resentida por las madres, ¿ya?, en el sentido de que el sacarnos a nuestros hijos, ¿ya? No sé si es un tema físico, emocional, ¿no es cierto?, el gran apego que nosotros desarrollamos con nuestros hijos, pero es algo absolutamente necesario para el desarrollo de ellos, ¿ya? Destetar a nuestros hijos. Se llama la edad de la primera obstinación, porque es la edad de la primera formación, de la primera identidad. O sea, el niño, de manera más consciente, se da cuenta de que es un yo, es una persona distinta. Y una de las estrategias más básicas de identificación, de formación de identidad, es a través de la rebeldía, de la oposición, ¿ya? Y por lo tanto, por eso se llama edad de la primera obstinación. Porque uno le dice que sí y ellos dicen que no. Porque uno le dice, tome esto y no, y quiere lo otro. Es la edad en que empiezan a hablar de yo, a mí, todo para mí, del egoísmo, entre comillas, ¿no es cierto? Porque se forma a partir de eso. Es un desarrollo, ¿no es cierto?, también. Ahí aparece mayor coordinación, mayor dominio,
en la imaginación, la edad del preaprendizaje, el desarrollo de la confianza básica, la identidad y el primer yo de un niño. Ellos empiezan ¿no es cierto?, a identificar como niños, niñas, ¿no es cierto?, cuál es nuestra necesidad de estimular su confianza básica. La confianza básica es fundamental, tiene que ver en el fondo con saber que tiene ahí a los papás que lo van a ayudar, que lo van a proteger, que lo van a acoger frente a cualquier situación. La primera incorporación también social, el aprendizaje semiformal, que cada vez es más formal. Y los hábitos y las normas que se van agregando, ¿ya? Piénsenlo así, cada vez se va agregando. Edad escolar, tal como lo dice el nombre, tiene que ver un poco con la primera incorporación, ¿no es cierto? El aprendizaje, hay todo un crecimiento mental, social, un crecimiento y desarrollo del pensamiento concreto, ¿no es cierto?, que es bastante necesario de aprender de la experiencia, de la observación, del conocimiento. A través del juego se estimula, ¿no es cierto?, la autonomía. ¿Y cuál es nuestra necesidad? Cuidar especialmente los hábitos, las normas, la disciplina, los límites, la autonomía en sus deberes. Que es lo que debiéramos tener como tarea nosotros paterna, es saber que el niño, nosotros tenemos que criar personas que de la dependencia van a ir crecientemente a la independencia, a la autonomía, que parece muy fácil aquí, pero ¿cómo lo hacemos en nuestra casa? Con niños chicos uno pesca la mochila y le mete todas las cosas, uno, el cuaderno, la colación, uno los viste, uno los lava. Por supuesto que sí, eso es básico, pero eso tiene que ir, tal vez estoy hablando cosas que pueden ser obvias, pero no es tan obvio. Tenemos de repente mucha tendencia, sobre todo las mamás y muchos papás, a hacer todo por ellos, porque eso nos hace sentir mucho mejores personas. El hacer, el sentirnos útiles. Y yo creo que tenemos que tener, ¿no es cierto?, ese concepto de madurez, también nosotros como papás, para estimular en ellos la independencia, la autonomía. Tenemos niños que a los 10 años no saben poner cuadernos en su mochila, o que las mamás y los papás tienen que hacer grandes cosas por ellos, que no saben hacer su cama, o que no saben llevar la ropa sucia hacia afuera, o que no saben levantar una toalla. Lo digo pensando en una edad en que uno debiera estimular, porque si no se estimula en ese minuto, después va a ser mucho más difícil, ¿ya? O sea, las costumbres, los hábitos tienen que ver con todo eso que estoy diciendo, con cómo hacernos independientes, autónomos, cómo uno se va retirando. No es retirarse de todo, es retirarse de lo más obvio, de aquello que nuestros hijos pueden ir haciendo, ¿ya? Entonces, eso es un tema que es bien importante, y por eso el concepto de madurez en términos de edad. Lo que nosotros le pedimos a un niño de 5 no es lo mismo que le vamos a pedir a un niño de 10. Pero si la capacidad física, eso es parte de la observación nuestra. No es que uno tenga que leerse un manual, ¿no es cierto? A veces puede ayudar, pero nuestra observación, si nosotros vemos que el niño camina, si nosotros vemos que el niño equilibra, que puede llevar, que puede entender cuando hablamos de distintos aspectos domésticos, eso es algo que tenemos que hacer en nuestras casas y que no debemos delegar, independiente de que trabajemos, ¿ya? Pero no podemos delegar, no debemos esperar que en el colegio, ¿no es cierto?, les enseñen cosas, porque eso uno ve todo el tiempo. ¿Y por qué en el colegio no hacen esto y no hacen lo otro? ¿Ya? La primera responsabilidad de los hijos es nuestra. Eso parece obvio, pero a veces no tanto. Pubertad, la edad del pavo, ¿ya? La edad en que los niños empiezan a crecer, en que crecen mucho sus miembros, ¿no es cierto?, en términos de brazos y piernas, son torpes, de repente andan chocándose, es como la edad del pavo, por eso se llama. Y es la edad de la segunda obstinación. Fíjense que la siguiente edad va a ser la adolescencia, que como objetivo tiene el formar identidad, madurar un poco la identidad de un joven, y que previo a eso es justamente como con el objetivo de definir quién quiero ser, aparece una edad en que es un verdadero desorden, por así decirlo. Es como una edad en que se generan muchos cambios y en que el niño, efectivamente, especialmente, un día el niño es chico y el otro día es grande, un día están jugando con las muñecas o están, ¿no es cierto?, haciendo un juego de niños, y al otro día parecen tan grandes. Eso
eso a nuestros ojos y a los ojos de ellos también. O sea, es una etapa de mucho cambio. Del primer, ¿no es cierto?, crecimiento hormonal, de todo lo que significa la primera regla para la niñita, todo lo que significa el desarrollo sexual de los órganos, cómo se van desarrollando. En lo cognitivo, en lo afectivo, obviamente va creciendo, del pensamiento concreto pasa al racional, después va a pasar a la lógica, hipotética deductiva, el pensamiento que tenemos nosotros en general. Es una edad de mucho cambio, irritabilidad. Si uno pudiese pensar en alguna característica de estos lolos chicos, ¿no es cierto?, es que un día están en un sentimiento y otro día están en otro, que en un minuto quieren ir al colegio y otro día odian, ¿no es cierto?, el colegio. Mucha rebeldía, ¿no es cierto?, hay un abandono de hábitos incluso. Muchas veces aquello que nosotros formamos con tanto esfuerzo, los niños no se quieren bañar, dejan las cosas tiradas. Eso es parte de lo que caracteriza a esa edad. Cada niño es distinto, ¿no es cierto?, y no es que nosotros no tengamos o tengamos que tolerar eso, pero tenemos que entender que hay unas ciertas características que van cambiando. ¿Qué es lo que se necesita? Y ahí es donde muchas veces necesitamos, se demanda de nosotros como papá, características especialmente importantes de estabilidad. O sea, ese cambio que el niño va de un día para otro, sube, baja, ¿no es cierto? El niño un día quiere una cosa y el otro día quiere lo otro. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos ese mismo recorrido? Y muchas veces lo hacemos. Los niños están enojados y uno se altera. Los niños están sin ganas y uno dice, pucha, acá que haber hecho mal, y uno se deprime y así. Y ellos están enrabiados y uno se enrabia. Lo que se requiere justamente es estabilidad frente a ese turbulento cambio que aparece en los niños. Lo que necesitan son figuras estables, de autoridad estable, sólidas, maduras que soporten, ¿no es cierto?, esos vaivenes, eso que en algún minuto no pasaba antes y que nos empieza a pasar y es que nos empezamos a sentir que todo lo estamos haciendo mal, porque nada nos resulta, ¿ya? Lo digo, ¿no es cierto?, porque eso puede pasar. Ser fuentes de información. Los niños a esta edad, y yo diría cada vez antes, ¿no es cierto?, van accediendo a una cantidad de información tremenda. Así como escuchan a X y Z, ¿no es cierto?, a sus compañeros, a sus profesores, a los youtubers, a la gente que se posesiona, ¿no es cierto?, de las redes sociales, nosotros como padres no tenemos que excluirnos, somos la principal fuente de información, de conversación. Nosotros podemos no saber un montón de cosas, pero tenemos que ser, somos las principales fuentes, no nos debemos retroceder en el sentido que así como ellos pueden escuchar 15 minutos a alguien que está hablando cosas, ¿no es cierto?, en internet, nosotros también tenemos que empoderarnos con respeto, con adecuación un poco a las características que estamos viendo, pero con el derecho legítimo de ser escuchados por ellos, ¿ya? Y eso pasa por ocupar cualquier pequeño momento, a propósito de un programa, a propósito de una noticia, a propósito de algo que apareció, con tal vez siempre, y lo digo como recomendación, generar pequeñas y grandes instancias de conversación. O sea, me refiero a tener, aunque sean 5 minutos, porque estamos hablando de niños que ya uno tal vez no los acuesta, uno ya, por supuesto, ¿no es cierto?, no está ahí, pero uno siempre debiera ir a su pieza, a su cama, darle un besito de buenas noches, a aprovechar estos 5 minutos para hablar de nada, para tirarnos, para decir cualquier cosa respecto del tiempo, pero así como hablamos de nada o ¿cómo se llama?, de cualquier cosa externa, también acostumbrarnos a tener esos 5 minutitos como para preguntarle cómo están, o a propósito de que ellos no nos van a decir a buenas a primeras, como en términos estratégicos, tal vez decirle, mira, si uno está intuyendo que está pasando algo, uno puede contarle qué es lo que nos pasaba a nosotros cuando éramos cabros chicos, o cuando teníamos su edad, o cuando nos dimos cuenta que, no sé, en algún minuto mojaron la cama, o que llegó la primera regla de nuestras hijas y están complicadas. Es el momento de crear nosotros justamente un pequeño espacio y un momento para conversar. Que no sea muy largo, porque no nos van a aguantar mucho, ¿no es cierto?, pero que sea siempre un hábito. Y eso lo podemos formar nosotros, ¿ya? Y que tiene que ver con esos 5 o 10 minutos antes de acostarse o cuando sea. Yo por lo menos pienso que en el momento en que ellos están acostados, que se están acostando, es un momento de intimidad en que uno se sienta con ellos y
y puede tocar algún tema. No siempre, y ojo, no todos los días vamos a estar tocando grandes temas, porque también los niños no quieren eso. Quieren que uno esté, que les dé un besito y que se vaya. Pero así como ese hábito lo tengo, en algún minuto voy a tocar un tema, en algún minuto voy a preguntar y en algún minuto me puede contar. Y por último, nuestros adolescentes. Fíjense que adolescencia e infancia son dos conceptos antropológicamente bastante recientes, ¿ya? Esto que estamos hablando no aparece mucho reflejado en las escrituras. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando la niñita tenía 12 años, ¿no es cierto? Incluso se comprometía al matrimonio. Cuando ya tenía su primera regla y estaba en edad reproductiva, por lo tanto no había mucha adolescencia, la infancia tampoco era algo tan como conceptualizado como lo podemos entender hace un buen tiempo ya. Lo digo porque la adolescencia viene justamente de adolecer. En una mirada muy adultista, nosotros hemos denominado la juventud o la adolescencia como una etapa en que son casi adultos, ¿ya? Y yo diría que eso es un concepto muy adultista, en que reducimos ciertas características bien específicas y especiales de nuestros hijos en distintos momentos y en que no son pequeños adultos, ¿ya? No hay que mirarlo como que les falta madurar, porque en cada etapa a todos nos falta madurar. 15 a 19 años en general son los teenagers, ¿no es cierto? Pero yo ahí le puse 24 años porque últimamente en general se ha ido alargando toda la etapa de dependencia, ¿no es cierto? En términos de estudio. O sea, casi ningún joven en este minuto se incorpora al trabajo o solo al trabajo a los 18 años. Antes los jóvenes se casaban a los 18 20 años, ¿ya? En este minuto es impensable, porque todavía se extiende, ¿no es cierto?, bastante con el tema del estudio. Es una interfase que se habla de jóvenes en transición, es una edad en transición, porque no son adultos, son mayores de edad, pero no son adultos en términos de que no son independientes. Y de hecho 24 años es bastante corto, o sea, estamos hablando de 30 años y fácilmente los hijos están en la casa, ¿ya? Entonces, no es que sean adolescentes, son adultos en transición. Pero pensando en la adolescencia, de 15 a 20 años, ¿cuál es el objetivo de esta edad? La identidad. La identidad entendida como ese concepto más consciente, más estable de cómo uno se va sintiendo a sí mismo. ¿Quién soy? ¿Qué quiero, ¿no es cierto? ¿Qué quiero desarrollar? Y fíjense que tiene que ver, bueno, hay obviamente una mayor maduración, hay una mayor aceptación. Esta es una etapa en que se junta con la anterior, no es de un día para otro, y las edades son bastante relativas, es solo más o menos para entender. Se logra un pensamiento igual que el nuestro, ellos intelectualmente ya están en una edad de total y plena inteligencia, los procesos afectivos todavía, ¿no es cierto?, y a diferencia del adulto son un poco intensos, disminuye sí la insatisfacción, la vergüenza, esta labilidad, esta movilidad, aunque relativamente, mayor delimitación e intensidad hacia el sexo opuesto. Se desarrolla y madura la libido, el deseo, ¿no es cierto?, la atracción hacia el otro. Mayor autonomía, privacidad. La privacidad tiene que ver no con lo oculto, sino que con que los niños y jóvenes van necesitando privacidad, la misma que tenemos nosotros. Lo digo privacidad en varios sentidos, para no decir todo lo que le está pasando. ¿Cómo como padres logramos, ¿no es cierto?, respetar ese espacio y sin abandonarlo, sin nunca entrar? Siempre uno tiene que pensar como en una membrana semipermeable, la puerta de la pieza de nuestros hijos, ¿no es cierto? Es una membrana semipermeable porque probablemente no es lo mismo que si entro cuando tenían 5 años, porque está todo abierto, porque uno entra y sale, pero uno no debe dejar de entrar. O sea, es distinto, hay que tener, ¿no es cierto?, respeto. Lo digo no solo por la puerta, lo digo por la puerta emocional, por las barreras, ¿no es cierto? Pero hay que entrar, porque si no, o sea, eso es muy importante, con respeto, y vamos a ir viendo un poquitito cómo lo hacemos. Aquí aparece, ¿no es cierto?, la autonomía, la fantasía de omnipotencia, inmortalidad, impulsividad. La otra vez alguien me decía, son los 3 I, las 3 I. Inmortalidad,
no sé qué, pero es como en el fondo la fantasía de omnipotencia y la fantasía de infertilidad. Y yo decía, ¿pero por qué? Es porque los jóvenes piensan que a ellos no les va a pasar nunca nada, ¿ya? Y es algo que es parte de su pensamiento también. O sea, ellos no se van a morir, no se van a enfermar, no se van a accidentar, ¿no es cierto? Nunca van a dejar embarazada a nadie. Es como una fantasía. Y lo digo porque en el fondo tiene que ver con omnipotencia, con inmortalidad, ¿ya? Y eso genera un cierto riesgo de impulsividad. Muchas veces creer que son omnipotentes y que nosotros en realidad pasamos a segundo y a último. Fíjense que a propósito de eso, a último plano como papá, en la adolescencia y en la pubertad también está crecientemente la necesidad de la inserción social. Crecientemente es el grupo, son los otros, son sus pares los que se van haciendo fuentes de información y fuentes de confiabilidad. Nosotros como padres vamos, ¿no es cierto?, frente a los hijos, perdiendo como esa fantasía también de que éramos lo máximo, y en este minuto parte de la adolescencia es la ruptura con esa fantasía. Ya no somos lo máximo para ellos. Y lo digo porque es una exigencia para nosotros también como papás estar un poco al tanto, informarnos, sobre todo en esta época en que hay tanto cambio, ¿no es cierto?, tanta tecnología y uno no entiende. Yo entiendo la mitad, pero no debemos tampoco quedarnos tan afuera, porque debemos hablar en el mismo idioma que ellos, debemos saber lo que ven en televisión, los programas, las series. En un minuto parte de esto de entrar a sus piezas es ver qué están haciendo, qué serie están viendo. Tal vez no es que la vayamos a ver con ellos, pero tenemos que estar al tanto, tenemos que informarnos. Entre otras cosas para no estar tan obsoletos, y entre otras cosas porque son temas en que en algún minuto uno va a tocar con ellos, que tenemos que tocar, ¿ya? Después, fíjense que este es un tema, identidad. Cuando hemos hablado y escuchado tanto sobre el tema del género, ¿no es cierto?, de lo femenino y lo masculino, miremoslo así. La identidad sexual, ¿no es cierto?, está conformada por dos aspectos. Uno es la identidad de género. El género tiene que ver con los aspectos femeninos y masculinos, que no son solo los aspectos femeninos que uno desarrolla, son, ¿no es cierto?, relacionados con la mujer, o lo masculino con el varón en términos de hombre, sino que uno tiene más aspectos femeninos y algunos aspectos masculinos, o características masculinas entre comillas. Hay mujeres que, o sea, todos tenemos un poco una pequeña mezcla en el sentido de que lo femenino es más lo receptivo, lo emocional, la suavidad, ¿no es cierto?, la ternura, la acogida, pero también desarrollamos aspectos que, entre comillas, pueden ser más masculinos, que tienen que ver con la iniciativa, con el trabajar, con el poder, con la autoridad, con el arriesgarnos, y los hombres también se desarrolla lo masculino, la identidad de género, pero también desarrolla aspectos femeninos. De hecho, es una exigencia, ¿no es cierto?, el aprender a ser tierno, el comunicarnos, el compartir. Y hay hombres que tienen más características de esa línea. ¿Qué es lo que se espera en general? Que las mujeres nos identifiquemos más con nuestra figura materna y con más aspectos femeninos. Y se espera que los hombres, ¿no es cierto?, se identifiquen con más aspectos masculinos. Pero eso no significa que hay grandes o pequeñas diferencias, ¿ya? Niños, incluso los digo jóvenes, más sensibles, más comunicativos, o que son más rudos o más inquietos. Lo digo ¿por qué? Porque una cosa es la identidad de género, que es, a propósito de lo que se ha hablado mucho, tiene que ver con identificarnos como hombres o como mujeres, ¿ya? Seamos fuertes, suaves, o una mezcla, o algunos más que otros, ¿no es cierto? Pero somos y nos sentimos mujeres y hombres. Y otra cosa es la orientación sexual. La orientación sexual que se da en cualquiera, ¿no es cierto?, de los géneros, y que se refiere a la atracción hacia un hombre o hacia una mujer, hacia un miembro, ¿no es cierto?, del otro sexo. Esa es la orientación sexual, que tiene que ver con heterosexualidad o con homosexualidad. Lo digo y lo traigo a colación para que también, aunque es un tema, ¿no es cierto?, que no nos convoca en este minuto, pero que también sepamos mínimamente diferenciarnos, que sepamos de qué estamos hablando o qué estamos escuchando, ¿ya? Porque tiene que ver con esta idea que tenemos, ¿no es cierto? Si un niño es más femenino, si una niña o un jovencito es más masculino.
tiene que ver, no necesariamente, hay que poder diferenciarlo respecto de lo que es la homosexualidad, la heterosexualidad, ¿ya? Esa es la orientación, donde pongo yo mi deseo, ¿ya? Y en esta etapa, sin duda que es una etapa en que se va definiendo eso, ¿ya? Es el momento en que el niño, el joven en realidad, va sintiendo ser más hombre, más mujer y va, ¿no es cierto?, atrayéndose por el otro. ¿Cuál es la exigencia? Lo digo así en términos sintéticos, a esta edad es un poco lo mismo que ya hemos ido viendo, pero que tiene creciente necesidad de ser figuras de autoridad, seguir siendo figuras de autoridad adaptados a la edad de ellos. Ya no, tal vez, una vez que incluso cumplen los 18 años, no le podemos obligar a hacer una u otra cosa, ¿no es cierto? Que estudie una cosa o que haga la tarea, probablemente es un logro que tendríamos que haber tenido como objetivo antes. No es que no lo podamos hacer, no es que no podamos estimular a nuestros hijos a estudiar en esta edad, pero en algún minuto ya son jóvenes que pueden y deben tomar sus propias decisiones, que no todos los podemos en el fondo forzar, y que esa no es la idea. Podemos ser estímulos para el estudio, estoy hablando de decisiones en esa línea, de que si van a trabajar, van a estudiar, van a hacer otra cosa. Pero en esta edad, y lo digo antes de los 18 por supuesto, tiene que ver con que los padres tenemos que especialmente, y somos demandados de mucha madurez, en el sentido de no decaernos, de que como los hijos nos hacen sentir que lo estamos haciendo mal siempre, no nos creamos tanto, no decaigamos en eso, sino que logremos una estabilidad, por así decirlo, también emocional. Es una edad en que nuestros hijos nos demandan mucha estabilidad, justamente porque uno se siente que lo ha hecho muy mal, o uno siente que está todo bien y de repente se da cuenta que la cosa está horrible, y uno puede. La idea es que en el fondo seamos fuente de estabilidad para ellos, que así como ellos van así, nosotros podemos variar y podemos entender, ¿no es cierto?, pero dentro de un marco de relativa estabilidad, porque eso es lo que necesitan. Justamente necesitan eso. Aunque nos pidan todo lo contrario, nosotros necesitamos darles esa estabilidad. Que hay algunas cosas que son y que no van a dejar de ser. Valores, ¿no es cierto?, exigencia. Y lo digo muy resumidamente, hay muchas cosas, pero que tiene que ver con, en el fondo, eso que nuestros hijos necesitan y que probablemente en forma consciente nos piden todo lo contrario. Ellos necesitan que estemos ahí, que les digamos que no, que les pongamos ciertos límites adecuados a la edad, ¿no es cierto?, pero que estemos ahí. Entonces, esto es un resumen, yo diría, un poco para adecuarnos en relación a que cuando hablamos de ser papás, no depende mucho de las edades de nuestros hijos, pero que en general, ¿qué es lo que se espera? Y yo diría que, pensando en un comienzo, como les decía, cada familia es única, cada uno de nosotros tiene sus características, ¿no es cierto? Pero yo diría que hay dos grandes aspectos fundamentales y que tienen que ver con los mandatos, con la palabra, y que se relaciona con esto. Fíjense, una balanza, ¿no es cierto?, equilibrada, relativamente equilibrada. Este es nuestro norte. Cuánto nos cueste o cuánto sea más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto que es así. Pero, ¿cuál es el objetivo? Ser, por un lado, fuentes de amor, de cariño, en la expresión del afecto. Cuando el niño es una guagua, andamos con ellos siempre en los brazos y por lo tanto el contacto físico está siempre ahí. Pero ese contacto físico va cambiando a la medida que cambian los niños. Cuando son jóvenes no nos quieren ni abrazar, nos andan sintiendo vergüenza, ¿no es cierto?, de que los besemos, pero no debemos dejar de hacerlo, no debemos dejar de buscarlo. Uno se siente y ellos ya, mamá, cóbrete, pero no importa, ellos lo necesitan. No importa que les cueste o que a uno le cueste llegar, hay que intentarlo. Lo digo porque nosotros tenemos que marcar la diferencia. Nosotros somos los adultos, somos las mentes y corazones más maduros. Ellos son todavía cabros chicos, por así decirlo. Lo digo en un sentido de que nos pueden hacer sentir o pueden no querer, pero nosotros tenemos que ser los que buscamos siempre. Y tenemos que encontrar la forma de expresar el afecto. Con cada hijo es distinto. Hay algunos que son mucho más físicos, hay otros que uno conversa, hay unos con los cuales uno puede cocinar, compartir, poner la mesa, ver una película o acompañarnos sin decir nada. O hay otros con los cuales conversamos. Tenemos que buscar, incluso con cada hijo,
de manera a veces diferenciada, porque son distintos, o porque nosotros nos nace algo distinto. El amor tiene que ser parejo, pero la cualidad de la relación puede variar bastante. Con uno conversa, con el otro uno no conversa nada y hace otra cosa, ¿ya? Eso lo tenemos que buscar nosotros, expresión del afecto, ¿ya? Atención, protección, guía, por supuesto que en la medida que son chiquititos estamos ahí, ¿no es cierto? Y segundo, que eso parece la parte latera, la parte latera, lo digo en el sentido de la parte más dura, más ingrata de la crianza, es la autoridad. Fíjense que la clave es eso, es equilibrar, es tener harto cariño, momentos. Lo digo porque a veces son los 5 minutos que uno se logra sentar en el día y no más que eso en el día, pero que sea muy bueno. Pero así como tenemos cariño y momentos para tirarnos al suelo, ¿no es cierto?, dependiendo de las edades, hay un momento para entrar, para lavarse los dientes, para comer, para bañarse, para acostarse, que es la parte latera, pero que siempre tiene que estar. Y lo digo porque uno puede despreciarla. Y la psicología mal entendida, la modernidad, ¿no es cierto?, esta estimulación en el sentido de que al niño hay que dejarlo experimentar y por qué reprimirlo, ¿no es cierto?, con esquemas, con hábitos, por qué acostarlo. Tal vez no lo vamos a acostar a las 8 ni a las 9 a un niño de 15 años. ¿Ah? Probablemente no, porque no lo vamos a acostar nosotros. A un niño chico sí, ahí va un poco el tema con la edad. Pero naturalmente tiene una hora que se tiene que acostar. Tiene que apagar la luz, tiene que tener su bolso, tiene que guardar, o sea, todo lo que es norma, todo lo que uno va definiendo también en relación a lo que le vamos a permitir y lo que no le vamos a permitir. Adecuado a la edad, pero nunca debe dejar de estar, es el esqueleto. O sea, ¿cuál es el problema? Si uno piensa en un sentido romántico y en que un niño, una persona necesita, pero lejos, más afecto que disciplina, ¿qué es lo que hacemos? Genera niños que lo quieren todo, que son sumamente solo regaloneados, que no aceptan un no, que no saben ordenarse, y vamos a criar en el fondo pequeños perversos, egoístas, que no se van a saber adaptar, que no van a saber obedecer. Nosotros queremos que nuestros hijos cuando sean grandes también escuchen a los profesores, que no hagan un escándalo, que obedezcan, que cumplan con su jefe, que cumplan con los horarios del trabajo. ¿Cómo no vamos a querer eso? Y eso es algo que se genera día a día en la lucha, ¿no es cierto?, de que se vayan a acostar, de que se laven los dientes, de una cosa tan básica como esa, ¿ya? Entonces, si uno le da mucho amor en un sentido mal entendido de solo, en el fondo, del gusto, creamos niños absolutamente tiranos. Y si al revés, solo le ponemos a la autoridad, solo somos los que llegamos a la casa, y lo digo porque nos pasa a todos, uno no se da cuenta, y uno llega gritando, ya, pongan esto, a poner la mesa, a bañarse, a acostar, y las tareas, y hicieron. Solo llega haciendo eso, vamos a criar niños con sus corazones dañados, dureza, rebeldía excesiva. Entonces, el gran desafío es cómo conciliamos las dos cosas. Yo diría que en términos muy prácticos, y como consejo, uno cuando llegue a la casa nunca debe dejar de ir a saludar, de sentarnos aunque sean 2 minutos, porque uno llega a hacer un montón de cosas, ¿no es cierto? Aunque sean 30 segundos, que uno se siente en su cama y les dé un beso y los abrace, y les diga, antes que les diga ahí la tarea y todo el despelote, perdón la expresión, que uno ve en la pieza, antes de cualquier exigencia o crítica, lleguen a darle un beso. Y eso lo digo también para los esposos, ¿no es cierto? Eso si lo hacemos con nuestro esposo, nuestra esposa, lo vamos a poder hacer con los hijos, ¿ya? Y lo digo porque es una cosa tan básica como llegar, y antes que decir cualquier pesadez, ¿no es cierto?, necesaria, después, pero primero digamos lo bueno. ¿Por qué? Porque la autoridad con cariño es mucho más posible. No va a ser automática, pero es lo que tenemos que propender, ¿ya? Es más fácil que podamos tener, ¿no es cierto?, niños, y aquí voy a repetir un poco eso, tal vez incansablemente, la balanza equilibrada entre darles afecto, entre tirarnos al suelo, entre jugar, entre darles un minutito, jugar con ellos, permitir que jueguen, permitir muchas cosas, pero que eso sea con ternura, atención,
estar con ellos, comer. Fíjense que una cosa tan básica como sentarnos a comer todos los días. Eso se ha perdido. Yo pensé que era obvio, porque siempre en mi casa nos sentamos a comer, o porque antes se hacía. Fíjense que en muchos estudios a mí me ha llamado mucho la atención de adicción, de drogas. ¿Cuál ha sido el principal factor? En el fondo, estos son factores, ¿cómo se llama? No de riesgo, sino al revés, de prevención. Factores fundamentales, se vio que el sentarnos todos a comer en familia. Tal vez no todos los días, para los niños o los jóvenes universitarios llegan más tarde, pero por lo menos, o sea, con un niño escolar, todos los días uno debiera estar tipo 7, 8, ojalá que no mucho más que eso, porque tiene que ir a acostarse. Uno no debe comer muy tarde, a pesar de que uno llega tarde. Eso es un tema adulto, ¿no es cierto? Pero ojalá que uno llegue y uno se planifique con tiempo para que uno pueda llegar y comer todos en familia, aunque sean 15 minutos, ¿ya? Pero eso es fundamental. Leerle un cuento, jugar, reírse, hacer expresión, buscar esa expresión, aunque sea 5 minutos antes de que se vayan a acostar. Y ser figura de autoridad significa ser firmes para ordenar, guiar, para enseñarles a resolver problemas, ¿ya? Apartarlos del mal, poner límites, cuidarlos. Y yo diría que en la medida que van creciendo, y no solo creciendo, eso no se hace solo con la palabra. Ojo, porque a veces los papás creen que de aquí tenemos que ir a dar grandes discursos con nuestros hijos. Y nuestros hijos no quieren nada con los grandes discursos. Por eso les digo, 5 minutos en que hablen del tiempo, y al otro día esos 5 minutos serán para hablar de, no sé, hablaron del aborto en la noticia, o hablaron del juego El Momo, ¿no es cierto?, en las noticias. Que eso uno pueda informarse o preguntarle, dependiendo. Si un niño de 15, 20 años no le puede decir, ¿qué sabes tú? No tengo idea. Al otro día averiguo, pregunto. Pero no grandes discursos. Lo digo como estrategia. Porque la palabra es un aspecto, pero lo más importante son los hechos, son las acciones. Es como lo que los niños ven que yo hago. Si yo me acuesto, si yo soy ordenada, si yo también respeto mi salud como sano, puedo estar dando un discurso y comiendo lesera, o mintiendo. Y eso el niño lo va a aprender automáticamente. Otros aspectos claves. Lograr acuerdos básicos con el otro, entre los padres. Esto en realidad es fundamental. ¿Por qué? Porque el niño, fíjense, conoce, no es que lo haya aprendido o de ninguna clase. Dividir para reinar. Eso no sé si lo dijo Napoleón, lo dijo los romanos. Tú divides al enemigo en términos físicos, emocionales, conceptuales, y tú vences. Los niños lo traen en genética. O sea, se dan cuenta de que la mamá me dice que sí y el papá me dice que no, entonces yo voy y le digo a mi mamá, ¿sabes que mi papá? O los hago pelear, o hago un berrinche. Y genero, ¿no es cierto?, discusión. ¿Por qué? Porque somos distintos. La mamá puede tolerar y decir, no, si hay que dejarlo llorar, o no hay que dejarlo llorar, hay que darle... Y el papá no quiere que... Fíjense lo que dice ahí. No ubicarse en posiciones polarizadas. Eso, que parece raro, es algo que nos pasa mucho. Uno como mamá o el otro como papá. Por ejemplo, cualquiera sea. A veces pasa más con los hombres. El hombre es más duro, llega a castigar, o le dice que no, o es duro en el trato, y uno dice, no, esto es tremendo, y uno se va volviendo cada vez más blanda, más cariñosa, pero más, en el fondo, regaloneadora en un sentido negativo. Y le doy en el gusto y le digo, mijito, pobrecito. Y mientras mi esposo ve eso de mí, más necesita, y dice, pero es que esto no puede ser, y se va volviendo. Y mientras más duro él, ella es más blanda o al revés. Eso es irse poniendo en posiciones polarizadas. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Porque uno juega a ser el bueno o al malo. Somos distintos. Y la mujer, lo digo en el ejemplo, somos también más suaves. Podemos ser más tiernos. Podemos acoger al niño que viene llorando porque el papá lo retó. Pero no tenemos nada más que hacer ni decir que respetar lo que el otro hizo. Si en un minuto estoy en desacuerdo y estoy pensando que el otro realmente está siendo duro, llega a la casa y no le dan un confeso. Y llega a retar y llega a exigir notas y nunca va al colegio.
Yo puedo y tengo que hablar con él, o al revés, estoy dando un ejemplo, y tengo que en un minuto llegar a acuerdos. O sea, tenemos que, yo diría que los acuerdos básicos tal vez como la escritura. Hoy día, todos los días ustedes deben ajustarse, tal vez no todos los días, no es un tema obsesivo. Pero le di mi minuto de cariño a el que está a mi lado, a mis hijos, y le expresé, los hice sentir queridos, acogidos, y a su vez también fui clara, se acostaron, estoy logrando ciertas cosas. Es como el balance, por así decirlo, general. Esos son acuerdos básicos. Acuerdos básicos en el sentido de que vamos a acostarlos a cierta hora, vamos a permitir, vamos a darle permiso a qué hora, pueden irse a dormir, a alojar a tales o cuales casas, etc. Todo dependiendo, ¿no es cierto?, de las distintas edades. Pero eso es fundamental, no ubicarse en posiciones polarizadas, porque eso nos pasa mucho, ¿ya? Uno no se da ni cuenta. Y lo digo aquí porque la autoridad del varón, y esto lo tenemos que entender un poco también en las escrituras y en la sabiduría. El varón es el que está llamado a ser autoridad, ¿no es cierto? Autoridad de la familia. Dios le dijo a Adán, hazte cargo de la situación. Y le pidió explicaciones a Adán, no a Eva. La Eva me cuesta mucho, ¿no es cierto? ¿Por qué no me pregunta a mí? ¿Por qué si yo soy tan, ¿no es cierto?, tan inteligente como el otro? Pero es un principio espiritual. El varón, y lo digo un poco bíblicamente y lo digo psicológicamente, tiene un porte, tiene una voz, tiene una estructura emocional más firme, más estable. Biológicamente el hombre suele ser más estable. Nosotros, ustedes varones dirán, ¿no es cierto?, que de repente estamos contentos y el otro día somos un poco más emocionales. Y lo digo desde un punto de vista positivo, no en el sentido tan negativo de ser volubles emocionalmente. Pero a qué me refiero, biológicamente, ancestralmente, divinamente, el varón tiene una autoridad que la debe ejercer. Y las mujeres tenemos que saber eso, tenemos que acogernos a eso, tenemos que aprovechar eso. No para decirle, tu papá cuando llegue tu papá, porque nosotros también estamos llamadas, y lo digo un poco en esta segunda, ¿cuál era la idea? Sin duda que primero tal vez el padre tiene una autoridad espectacular y fundamental, que debe ejercer. El gran problema es que a veces se nos da al revés, o exageradamente. Los varones, y lo digo en términos de tal vez del problema del varón, es que ejerce la autoridad a veces y en un sentido negativo con violencia, con daño, con abuso. Porque desde que nos salimos del paraíso, del Edén, así empezó a pasar. La naturaleza se pervirtió, ¿ya? Y eso carga sobre nosotros. Muchas veces el varón, y lo digo con todo respeto porque también nosotros tenemos nuestros errores, el varón tomó la autoridad con abuso, con agresión. Tiene que ejercerla, aprender a ejercerla, con cariño. Por eso está llamado en primera instancia a ser autoridad e instrucción. Los varones enseñaban a los hijos, pero naturalmente tiene que ser con amor, con respeto. La mujer, amor, comunicación, somos las transmisoras de las historias, somos las que contamos los cuentos, las que contamos, mira, la tía, la abuelita, en la época mía. Eso es parte de nuestra función. No es que no la pueda hacer el hombre, pero en general nos resulta más fácilmente. Yo vuelvo un poco al relato que a las mujeres, no sé, yo les transmitía esto de que Dios le dijo a Adán, hazte cargo de la situación. ¿Qué pasó con la situación? Y se los transmito un poco y se los repito a las mujeres. Yo siempre pienso, y no es un pensamiento mío, lo escuché de un pastor, así que me acojo a eso. Adán empezó a hacer su pega, poner los nombres a los animales, y la serpiente tiene que haberle ido a decir a Adán, dijo, aquí está el jefe, voy y le empiezo a tratar de convencer de que el tema o lo que Dios te dijo parece que no está haciendo, mira, yo tengo una oferta, tengo un camino mucho más corto. Adán no se dejó tentar porque Adán no se tienta tanto por el oído. Como Adán no le dio, ¿no es cierto?, importancia, entonces la serpiente empezó a hablar con Eva. Eva, mira, ¿sabes qué? Tengo una oferta, tengo esto, tengo lo otro. Y Eva empezó a escuchar, y empezó a escuchar. Y Eva fue y le dijo, tengo una tremenda noticia, una oferta, lo podemos hacer de esta manera, y ahí
pero así es un poco él. Y Eva dijo, ya, mujer, ya. Y ahí quedó la crema, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Dios va y le pregunta a Adán, no le preguntó a Eva. Adán, ¿qué pasó? ¿Y saben lo que dijo Adán? Eso yo lo digo con gozo, lo digo respetuosamente. A Adán se le ocurrió decir, Señor, la mujer que tú me diste, le echó la culpa a ella. Eso es algo bastante adánico y lo digo con todo respeto, pero es muy típico. ¿Cuál es el problema actual? Es que el hombre no toma su autoridad, o la toma pésimo, la toma con violencia, la toma con maltrato, la toma con rigidez, con dureza. ¿Ya? ¿Cuál es el tema de Eva? Eva se deja embaucar. Eva le cuesta mucho la obediencia. Justamente al revés, Adán le dijo a Dios, ama a tu mujer como a tu mismo. Y a Eva le dijo, sé idónea, obedece. Y justamente nos pasa al revés. La mujer no nos cuesta nada amar, ¿no es cierto? Amamos mucho, pero nos cuesta tremendamente someternos, obedecer, callarnos, escuchar lo que el otro está diciendo. Y a Adán le cuesta mucho amar, fielmente y de manera, ¿no es cierto?, leal. A Adán le cuesta amar a su mujer, en el sentido, ¿no es cierto?, general, como de apreciarla, de quererla. ¿Ya? Ese es un poco el desorden que en términos generales heredamos desde, ¿no es cierto?, que salimos del Edén. Y cada uno de nosotros tiene que asumir eso. Lo digo porque la autoridad, una palabra que el padre le diga al hijo, una palabra fuerte, vale por 1000 llamados de atención de las mujeres. Y las mujeres somos muy tesas porque no sabemos acogernos a eso. Y lo digo para los que están recién criando. Eso es algo que está en nuestro, y es un error de la mujer. Estamos mudando la guagua, estamos dándole una mamadera y le decimos, ya Adán, o sea, ya, ayúdanos. Y el otro pone el pañal como la mona, se le sale como la mona en un minuto, y uno dice, no, pues esta cuestión no puede ser, y nunca más le permite hacer eso. Y ahí es donde se equivoca, porque no es solo con el pañal, él nunca más se metió en la crianza. Y nos perdemos, las mujeres nos robamos la autoridad. No es que no lo podamos hacer, pero necesitamos apoyarnos, y lo digo mutuamente, ¿ya? El hombre con dulzura también. ¿Por qué? Aquí hay algunas palabras pensando en lo que aparece en la Biblia. Poder y autoridad. Tenemos mucha mala concepción de la autoridad porque la asociamos con autoritarismo, ¿ya? Con abuso, con que no se respetan los derechos de las personas. Y yo diría que tenemos a veces una experiencia encontrada, ambivalente con la autoridad. ¿Ah? La modernidad nos ha llevado a decir, no, estimula, sé amigo de tus hijos. Y eso, independiente de que podamos ser cercanos y disfrutar juntos, pero no somos llamados a ser amigos de nuestros hijos. En primer lugar, somos llamados a ser papás. El poder también lo vemos muy negativamente, y resulta que el poder es poder, autoridad, el poder llevarlos a un doctor, el poder disciplinar, la corrección y la vara, sabia, dirección y consejo, sabiduría y justicia versus la ira. Nosotros, si estamos enojados, y lo digo por cualquier mujer, mamá o papá, en el momento en que estamos más enojados, no podemos disciplinar, porque la ira es la peor consejera, así como la culpa es la peor consejera. Si nosotros nos sentimos culpables porque no estamos nunca con nuestros hijos, vamos a ir y tratar de compensarlo con pura lesera, con cosas que no debiéramos. Y al revés, la ira también es una pésima consejera, porque en algún minuto nos hace abusar del poder que tenemos. Y lo hemos hecho. Nos abusamos de la palabra, si no pegamos de la palabra. Fíjense lo que significa la vara, y lo digo porque es un tema, ¿no es cierto?, que está en la Biblia. La vara pega con disciplina con una vara. ¿Saben lo que es una vara? Es una varillita, delgadita, se le saca, ¿no es cierto?, antes se usaba, y se saca de un árbol, delgadito. Cuando tú pegas con una vara en las nalgas, ¿qué se produce? Un dolor bien intenso, queda una marquita roja, pero es un dolor intenso, pasajero, que no causa daño.
porque no va a dañar ninguna estructura fundamental del cuerpo del niño. Y es esa la figura de la vara, la llamo a colación justamente por eso, porque uno debe castigar con algo que duela, quitar el juego por un par de días, quitar, ¿no es cierto? El primer castigo es el enojo, la indiferencia cuando estamos hablando de un niño chico, porque uno se enoja con un niño grande le da lo mismo, pero estamos hablando de un niño chico y uno se enoja, y uno se va, y el niño va, no es que uno tenga que perpetuar y torturar al niño con el enojo, pero eso es un buen castigo, me refiero, ¿no es cierto? Duele. La idea del castigo es que duela, no digo en un sentido que duela pero que no dañe hacia adentro, que sea momentáneo. El castigo tiene que ser corto y no de cosas esenciales. Si uno va a castigar a un niño, le quita algo que le guste, pero por ejemplo si es un niño chico que está en plena edad escolar, castigar con no ir a un cumpleaños que está esperando ese tiempo, o con no celebrarle su cumpleaños, o con que no vaya a un paseo. Tengo que saber hacerlo a través de cosas previas, porque eso podría pasar en algún minuto cuando entramos en un tema de que no me resulta nada, pero uno debe castigar con algo corto, pequeño, que duela intensamente, entre comillas, pero que no lo amargue, porque si no, insisto, generamos amargura en nuestro corazón. Usar un objeto, ya sea una vara, yo en mi caso usaba de repente el matamosca, que me era muy efectivo, es porque también yo aprendí en mi momento de que cuando castigué con la mano, después yo iba a hacer cariño. Entonces, claro, en vez de utilizar la mano para el castigo, que también es calamar, que también duele, qué sé yo, pero es mejor usar un objeto. Sí, tiene ese sentido. Que duela pero poquito, ¿cierto? Pero que haya un respeto a ese objeto, ¿cierto? Pero no con la mano, porque con la mano tú también haces cariño, donde se abraza y ni puedes alejar al sí. O sea, yo creo que es un gran tema, da para 2 horas más, ¿no es cierto? Pero es un poco el sentido, el dominio propio, por eso les digo, no disciplinen, no tomen una decisión. Estoy pensando en niños más grandes que uno dice, ya no, le doy permiso para esto, para lo otro. No lo hagan con la emoción viva, ¿no es cierto? De rabia, de culpa, ¿no es cierto? Sino que con dominio propio. Amor y autoridad, estamos en eso, son las dos cosas. Y yo diría que, esto lo vamos a leer, el amor y la autoridad, ejercida por los padres sobre los hijos, ha de tener el modelo del amor del Padre Celestial sobre nosotros. Amor y disciplina deben ir a la par, uno sin el otro no pueden existir. Si amamos demasiado, ¿no es cierto?, formamos hombres y mujeres egoístas, débiles, inestables, egocéntricos. Si por el contrario disciplinamos con dureza, no con firmeza, con dureza, con crueldad, y lo digo porque nuestro corazón a veces es cruel, y sin comprensión ni respeto a la etapa del desarrollo, tendremos hombres y mujeres, ¿no es cierto?, dañados, heridos, y no es la idea. El objetivo, ¿no es cierto?, es que nos empoderemos como papás. Y parte del poder es el poder también del cariño, del abrazo, de la palabra, de la corrección, en privado, por ejemplo. Uno no debiera castigar o no debiera criticar. Castigar lo digo porque uno dice, ¿no es cierto?, en voz alta. Ese es un castigo. Cuando uno va y dice algo, debiéramos tener la sabiduría de castigar o de disciplinar en privado. Al interior, no en posición a otros. Yo diría que a pesar de las grandes, ¿no es cierto?, diferencias que podemos tener cada uno de nosotros, los tiempos como han ido cambiando y las demandas que se van haciendo cada vez más a veces exigentes, pero hay cosas que deben estar como estructura en nuestra mente y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esas grandes ideas que Dios nos ha dado, si no es invención nuestra. Todo lo que llega a nuestras manos como padres, también leámoslo bajo esa estructura. Amor y disciplina, amor y autoridad, poder, ¿no es cierto?, poder querernos y poder también disciplinar. Eso
fundamental. ¿Ah? Sabiendo que hay un montón de aristas, que hay un montón de subtemas y cosas que han ido, ¿no es cierto?, apareciendo y que van a seguir apareciendo para los que tienen adolescentes ahora, niños, para los que no tienen, y van a tener que criar en tiempos que no son fáciles. Los tiempos no son fáciles porque la intimidad del hogar se ha ido, ¿no es cierto?, perdiendo. En el sentido de que nuestro hogar está a las 24 horas del día conectado y tenemos una influencia muy grande desde dentro. ¿Cómo nos manejamos con esa influencia? Antes a veces se podía controlar mejor, ahora no es tan controlable, pero aún así tenemos que hacerlo. Ya, chiquillos, un poco esa era la idea. Yo sé que es un tema que da para mucho, así que si alguien quiere hacer una pregunta o algún minutito. Muy agradecidos. Sí, cierto, por el tiempo que nos ha dado. Aquí están todos los padres conmigo. Y por ahí también padres con más pequeños. Estamos muy contentos con este tiempo. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, algún alcance. Si no, vamos a dar el paso. Vamos a agradecer ciertamente por todo. Muchas gracias por todo. Yo sé que el tema es largo, vamos a tener parte 2, yo creo, en algún minuto. Así que estamos muy contentos. Ya.